ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València. Bienvenida, Agnès. Gracias por estar aquí en el podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial, de la cual eres patrona y cosa que te agradecemos, sobre todo por el tiempo que nos dedicas a nosotros, a los alumnos. Te presento como consejera delegada de Libertas 7 desde 2004, un grupo valenciano cotizado con actividad inmobiliaria, turística e inversiones. Lo que más me ha gustado aprendiendo sobre tu empresa pues es que ya hace 75 años, ¿no?, que estáis en el mundo y que existe. La fundó tu abuelo y me encantaría conocer mejor esa historia. ¿Cómo comienza Libertas 7? Hola, Juanjo. Muchas gracias por tenerme esta tarde en tu programa ADN Emprendedor. A ver, es curioso porque mi familia en realidad se dedicaba al transporte de guano. Mi tatarabuelo se dedicaba a eso y mi bisabuelo compró una patente para hacer abonos químicos en Valencia y fue de las primeras fábricas de abonos químicos. Entonces toda una parte de la familia se dedicó a la industria y el único que se dedicó a las finanzas y a la promoción inmobiliaria fue mi abuelo, inicialmente con mi tío en la parte de promoción inmobiliaria, pero fue mi abuelo. Entonces, pues la verdad es que fundó Libertas 7 en el año 46, ya no son 75 años, ahora ya hemos cumplido unos cuantos más, pero nos seguimos dedicando a lo mismo, a promover casitas y a invertir, aparte, bueno, la parte turística, que es un poco un desarrollo de la parte inmobiliaria. Por poner un ejemplo, mi bisabuelo vivía en una finca muy grande fuera de Valencia, en Ruzafa, y en su masía, en el terreno donde él vivía, mi abuelo y mi tío abuelo construyeron toda la segunda mitad del ensanche. O sea, las calles Martí, Gregorio Mayans, toda esa parte era la finca, las casas que se hicieron en la finca de mi abuelo y de hecho de mi bisabuelo, y de hecho muchos de mis familiares siguen viviendo por ahí. O sea, que ese es el origen y por lo que te decía, que seguimos haciendo lo mismo. Oye, qué bonito haber construido zonas tan significativas de una ciudad como Valencia, sí, ¿no? Sí, yo estoy muy orgullosa de ello. A ver, las casas no es que cuando las ves ahora son, claro, pues más bien de gusto decimonónico, porque a pesar de que esto lo hicieron entre los años 20 y 30, la estética es más bien decimonónica, pero oye, no vamos a poner peros. La empresa continúa su andadura y de tu abuelo pasa a tu padre, Álvaro, quien entiendo que es el que diversifica y el que amplía, ¿no?, la actividad al turismo y al ámbito financiero. Sí, mi padre era una persona muy inquieta que se hizo cargo de la empresa por necesidades del guión, porque él de verdad quería ser poeta y pintor, con eso que te diga. Mi abuelo murió cuando él tenía 16 años, entonces digamos que no hubo transmisión de la empresa como tal, porque mi tío, el hermano mayor de mi padre, se hizo primero cargo de la empresa. Y entonces, bueno, pues durante bastante tiempo, digamos que se fue haciendo más pequeña, sobre todo la parte de inversiones, y en la parte inmobiliaria sí que había alguna actividad, pero más ligada al arrendamiento que a la promoción. Mi padre era un hombre muy inquieto y que además le gustaba, había tenido oportunidad de viajar mucho y de fijarse en cómo se desarrollaba la actividad económica en el mundo financiero en el Reino Unido. Y entonces se trajo a España muchas ideas y desarrolló negocios. Pues tuvimos una financiera de consumo, tuvimos una financiera de viajes, tuvimos una compañía de seguros, tuvimos una gestora de fondos de valores como actualmente, pero claro, eso no existía, ni había regulación, ni había nada. Entonces, todo eso, una parte la vendió en los años 80, pero la financiera es donde yo empecé a trabajar. O sea, yo como quería ser banquera, pues empecé a trabajar en la financiera.
O sea, y todo ese conocimiento venía del Reino Unido Sí. y fue simplemente porque él era así de ávido y viajaba Sí. y aprendía. Bueno, es verdad que estudió análisis financiero, mi madre también, quiero decir que el hecho de invertir, y mi abuelo también, o sea, hacer inversiones financieras siempre lo habíamos hecho, pero quizá por esa educación, digamos, un poco distinta, desde luego, de lo que había en España. Sí, avanzada a su tiempo también. Hombre, mi madre fue la primera mujer analista financiera de España, o sea que en fin, era algo que eran muy pocos, no, eso no existía como tal profesión. Entonces, pues quizá eso le abrió otros mundos. La verdad es que nunca le pregunté por qué. Te voy a confesar algo. ChatGPT me ha dicho sobre tu madre que algo así, que fue bastante pionera en su tiempo, y que en vuestra casa reuníais a gente y hacíais charlas de cultura, empresa. Sí. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Pero no solo es, sobre todo porque cuando mi madre es francesa, vivía en París y estudiaba matemáticas, imagínate, y le gustaba mucho el cine, sobre todo sus amigos eran la gente de la Nouvelle Vague, que era digamos el movimiento cinematográfico de aquella época. Y entonces se enamoró de mi padre. Se conocieron en Inglaterra, se enamoró de mi padre y se vino a Valencia en el año 62. ¿Tú te imaginas lo que debía ser aquello? Una huerta. Tú imagínate, un horror. O sea, primero era el franquismo duro, luego aquí culturalmente hablando, claro, ella una mujer muy metida en movidas culturales. Culturalmente no había nada, con lo que entonces decidieron hacerlo ellos y montaron una especie de... una sociedad, porque en realidad era una sociedad anónima, así tenían menos problemas con la censura y todo eso. Montaron una sociedad que tuvo un local en la calle Martí, o sea, en un local de mi padre, en el que hacían teatro, venían a cantar los de la Nova Cançó, venían, pues eso, els joglars, los comediantes, toda esta gente, hacían charlas de filósofos y de políticos, no, porque era un poco peligroso. Hacían conciertos de jazz, hacían toda una serie de cosas, montaron la primera filmoteca valenciana privada, que funcionó hasta que se la quedó, hasta que se transformó en pública, pero debía ser a lo mejor ya los años final de los 90 o algo así. Entonces, pues sí. Y entre eso y mi padre que le gustaba la política y se dedicaba a la política en la oposición, pues pues así hemos salido. Así habéis salido, bueno, no ha salido mal del todo. Y bueno, pues hablas de tu madre, una pionera en muchos sentidos de su época. ¿En qué momento te llega a ti la responsabilidad, ¿no? de continuar con el proyecto familiar? Pues desgraciadamente porque mi padre murió repentinamente, sin haber estado nunca enfermo, en 3 días. Entonces yo solo había trabajado en casa, primero digamos, en secretaría jurídica, después en la parte financiera, y luego pues ya me metí más en análisis financiero, en inversiones y todo eso. Y pues yo no era muy consciente de que mi padre me estaba preparando aparentemente para la sucesión, pero como murió de un día para otro, pues nos reunimos mi madre, mis hermanos y yo y decidimos que íbamos a seguir con las 2 actividades que teníamos en aquel momento, que era la promoción inmobiliaria y la inversión, y que iba a estar yo al frente de la manifestación. Eso fue en 2006, más o menos a finales de 2006. 2007, montados en el dólar, vamos, el mundo era perfecto, y 2008 empezó la crisis. Y a partir de ahí, pues te dejo imaginar que ni promoción inmobiliaria, ni inversiones, ni nada de nada. Y bueno, pues mira, hablemos de fracasos que justo hemos tratado de este tema antes de entrar, ¿no? Es muy importante para nosotros y para los estudiantes y para los futuros emprendedores entender, ¿no? que no todo es tan bonito y cómo se sale de esos fracasos. ¿Cómo fue esa época? A ver, yo primero no lo calificaría como fracaso, puesto que fueron circunstancias ajenas a lo que es la empresa, lo que llevó al desastre, o sea, lo que fuese un desastre nuclear. Cuando hago presentaciones pongo un champiñón nuclear ahí, porque ten en cuenta que nosotros, bueno, primero una parte importante de nuestra actividad era inmobiliaria, con lo que claro, los pisos no se vendían, no valían nada. O sea, ya no era digamos
el respaldo que tenías de esas propiedades inmobiliarias para pagarle al banco, porque obviamente nos habíamos endeudado para hacer esas casitas, pues de pronto ya no valía nada. No valía nada porque nadie lo quería comprar. Entonces, en un mercado que tú tienes un bien que nadie te compra, pues es como si vale cero, por mucho que te haya costado hacerlo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el Banco de Valencia se fue al garete. Nosotros teníamos una inversión importante. De hecho, fue mi tío abuelo uno de los fundadores, de refundadores, porque el Banco de Valencia tuvo 2 fundaciones del Banco de Valencia y fue presidente mucho tiempo, mi abuelo fue presidente mucho tiempo, etcétera. Pues el Banco de Valencia se fue al demonio. Y luego mi padre había sido fundador del diario El País y el grupo Prisa en esos años también se fue al demonio. Con lo que entonces, digamos, esos 3 pilares, que era como el grueso de valor de mi balance, de pronto no valía gran cosa y ni me pagaban dividendos ni podía vender casitas. Entonces, digamos que fue un momento complicado, muy complicado, que gestionamos manteniendo la calma, sin presentar concurso, sin hacer ERE, procurando mantener la situación, pero yo creo que por suerte, la compañía, mi padre la había diseñado lo suficientemente bien, procurando diversificación y equilibrio dentro de la propia compañía, con lo que pues utilizamos bienes que teníamos inmobiliarios para pagar al banco a lo mejor deudas financieras, utilizamos cartera para pagar no sé qué, en fin, al final sobrevivimos, que yo creo que es lo importante, sobrevivimos y aquí estamos, que vamos creciendo. Desde luego el golpe, desde luego no tenemos el tamaño que teníamos antes de la crisis, nos hemos jibarizado, como yo digo, pero se puede salir. Se puede salir y además hay que salir, pero te lo tienes que creer y tienes que tener un equipo que se lo crea contigo, porque si no, tú solo ya puedes remar que es imposible. Imagino que fue un reto muy importante para ti como empresaria, pero también encima como mujer, porque ser mujer empresaria ha sido... Bueno, me has confesado que en un momento determinado de tus inicios cuando empecé, sí. te vestías prácticamente como un hombre para poder encajar, ¿no? No, sí, porque ten en cuenta que yo era la nena, o sea, la chiqueta, la más joven y además chica. Y yo no me suelo morder la lengua con lo que digo, lo que pienso, con lo que era un poco molesta en determinados casos. Entonces, para que no me temblaran demasiado las piernas, efectivamente me vestía con traje de chaqueta de hombre y no me ponía corbata porque ya era un poco exagerado, pero iba muy así como muy puesta. Yo empecé a ir a consejos de administración pues al final de los 90 y evidentemente era la única mujer. No, la verdad es que no me he sentido nunca especialmente discriminada, pero por lo que te digo, porque, tampoco es que... quiero decir que creo que tengo... en aquel momento no estaba tan segura, pero cuando lo veo con perspectiva tenía la preparación, desde luego, para poder juzgar una empresa, precisamente por haber estado en la financiera mucho tiempo. Leer una empresa, leer un balance, leer una cuenta de resultados, hablar de estrategia, estaba bastante preparada para todo eso. Entonces, pues es lo que te digo, yo decía lo que pensaba, igual me miraban un poco raro, pero se lo tragaban. Bueno, cuando hablas de que estabas bien preparada, eres licenciada en Derecho, en Historia del Arte, curiosamente en Gemología y en Análisis Financiero. Me parece un currículum muy acorde a la historia de tu familia. Muy por florentino, cierto. ¿no? Es sí. Muy florentino. A ver, yo de verdad quería ser gemóloga. O sea, yo en realidad en el cole hice ciencias y yo quería... A mí me gustaban las piedras. No la geología, o sea, las piedras preciosas, no las piedras normales. Y en Valencia se podía estudiar eso. Descubrí que se podía estudiar el gremio de joyeros había hecho un acuerdo. En mi familia no hay ni un joyero, además no nos gustan demasiado las joyas, solo tienes que verme. A mí me gustaban las piedras, o sea, los brutos, los naturales.
unido a la cristalografía que me apasiona. Entonces, el gremio de joyeros había montado un acuerdo con la Universidad de Barcelona y venían a dar clase aquí pues profesores de la Universidad de Barcelona y los propios joyeros. Entonces yo disfrutaba como una loca con los brutos, o sea, viendo cómo se forma un cuarzo, cómo se mide no sé qué, la refracción, el color, todo eso me gustaba mucho. Pero claro, de eso no... difícilmente iba a vivir. Y encima las clases, como eran para profesionales, eran a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 10 de la noche. Y entonces mi padre me dijo, o estudias otra cosa o empiezas a trabajar. Y dije, vale, estudio otra cosa. Y entonces me matriculé en Derecho, que luego me gustó mucho. Quiero decir que yo al final, pues como me suele gustar casi todo, pues... me lo pasé muy bien. Historia del arte, que era mi pasión, vamos, siempre me ha gustado mucho. Tengo un hermano historiador, y entonces cuando separaron en la Universidad de Valencia las carreras de historia y de historia del arte, porque inicialmente historia del arte era como una especialización de historia, y yo no quería estudiar historia, que ya tenía mi hermano que sabe mucho. Quería estudiar historia del arte. Cuando se separaron, me matriculé enseguida, pero yo ya tenía 2 hijos, trabajaba y todo eso. Y empecé a buscar alrededor mío de, por favor, quién tiene un hermano o una hermana que se haya matriculado en historia del arte, que yo no voy a poder ir a clase y a ver qué me pasa los apuntes, ¿sabes? Y estudié historia del arte y me gustó muchísimo, y además lo hacía los fines de semana. O por las noches, tardes, noches, y me servía para limpiarme la cabeza. Es decir, al final es como tener una afición. Si tú vienes del trabajo con la cabeza así y te dedicas a seguir dándole vueltas a los temas a los problemas o a los retos que tienes, y no limpias tu cabeza para el día siguiente, yo creo que eres muchísimo menos productivo. Y entonces, pues me gusta mucho la lectura, el cine y todo eso, pero estudiar historia del arte me sirvió para eso y para ordenar mis conocimientos. Y me lo pasé muy bien. Y además la hermana pequeña de un amigo mío, que encima vive al lado de mi casa, me pasaba los apuntes los fines de semana. O sea que ya ves, y estoy esperando para, a ver, jubilarme lo veo complicado, pero para empezar a estudiar filosofía, que me lo he dejado. Siempre he dicho, voy a estudiar filosofía, pero no ahora, porque tengo que ser más mayor para sacarle más provecho. Muy bien, bueno, no, vamos, se está recomendando mucho, ¿no? Que en este tiempo que la IA nos amenaza a nuestra parte humana, hay que estudiar filosofía. Lo he oído varias veces últimamente. No, yo es más por admiración rendida de Adela Cortina y Jesús Conill, que me parecen unas personas maravillosas y unos sabios que tengo la suerte de poder contar como amiga, como amigos. Vamos, es que creo que es un poco como historia del arte, ¿sabes? Que he leído mucho, pero necesito organizar mi cabeza y mis conocimientos y aprender más, claro. Ahora que nombras a Adela Cortina, pues tuve la oportunidad de estar en una jornada de EdNor, hablando de ética en las empresas. Ella estaba, tú estabas, y es una parte de tu vida donde tienes un compromiso con ese aspecto de las empresas, la parte ética, de los valores. Eso es muy interesante, la fundación EdNor, valga la redundancia, porque en un momento dado se encontraron Emilio Tortosa, que era el director general de Bancaixa, con Adela Cortina, que es catedrática de ética de la Universidad de Valencia, de ética aplicada. Entonces Adela quería estudiar más de éticas aplicadas, y una de los temas que le interesaban mucho era la empresa, pero claro, tenía que conocer empresarios que quisieran empezar a dialogar con ella para poner unos fundamentos o para conocer fundamentos éticos de la empresa, y entonces se creó ahí una simbiosis y un diálogo súper fructífero entre Emilio y los empresarios que se reunieron alrededor suyo, pues Paco Pons o mi padre o Carlos Turró, por ejemplo, que participaron en la fundación de EdNor, y el llamado Grupo de Valencia, que es el que encabeza Adela, de ética aplicada, en este caso para la empresa. Entonces yo empecé a ir al seminario de EdNor, que este año creo que cumplimos, creo que es el 36º o algo así, con lo que fíjate si hace años que dura el asunto. Empecé a ir con mi padre y he seguido yendo. Entonces, al final, el seminario y todas otras... Claro, ahora hacemos muchísimas más actividades de eso. Lo que te hace es ayudarte a reflexionar cuando tienes dilemas éticos en la empresa y se plantean
con cierta frecuencia por dónde tienes que ir. Y a partir de ahí, pues hemos aprendido, o sea, yo aprendo muchísimo, sobre todo aprendo a cómo dialogar con grupos de interés, qué tengo que tener en cuenta, qué valores son los que tenemos que defender sí o sí, cómo hacer llegar a toda la empresa y que permeabilice esos valores que nosotros, que desde el Consejo de Administración pensamos que son los que queremos defender. Y entonces, ese diálogo permanente es muy estimulante intelectualmente, pero es muy aplicable a la empresa, que es lo interesante. Es directamente aplicable a la empresa y a construir tu responsabilidad social desde una base dura, o sea, desde una base filosófica. Dura, lo digo no en el sentido de que sea difícil, sino que es fuerte, exacto, sí. Muy fundamentada. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues ahora se habla de ESG, no de responsabilidad social, pues vale, pues le vamos a dar ese matiz, pero vamos, en realidad estamos hablando de los valores de la empresa y cómo se declinan esos valores frente a unos interesados o a otros, o frente al medio ambiente o frente a la sociedad en general. Entonces, pues no sé, a mí me encanta, me estimula muchísimo y me lo paso muy bien con lo que... colaboro con Ednor todo lo que puedo. Tienes una de las pocas empresas valencianas que cotiza en bolsa y llevamos bastantes minutos hablando de filosofía, de renacimiento y de ética. Oye, ¿por qué te parece raro o contradictorio o cómo? No necesariamente, pero a lo mejor un poco peculiar. ¿Crees que eso habla de Libertas 7? ¿Crees que tiene una esencia genuina en este sentido? Sí, empezando por su nombre, sí. Claro, quiero decir que al final cualquier empresa, si no tiene... Primero, diferenciemos lo que es una empresa de un negocio. Segundo, si decides montar una empresa o viene de tu familia o cualquier otra circunstancia, esa empresa tiene que tener una armadura, porque si no la tiene, probablemente no perdure en el tiempo. Entonces, no sé, desde luego la empresa familiar, uno de sus principales objetivos es que tú recibas algo y lo pases al siguiente en las mejores condiciones posibles. Claro, si quieres hacer eso, primero tienes que ver siempre a largo plazo, tienes que ser prudente y tienes que tener unos valores, porque si no, no permanece. Que me parece muy bien, que decir que las empresas no tienen por qué querer perdurar en el tiempo. Me parece muy bien quien quiera hacer negocios mientras que sea lícito. Cada uno es como es y decide intentar ganarse la vida como le parece bien, pero si quieres hacer una empresa y tu familia es empresaria, tienes que seguir unos códigos, que no tienen por qué ser los mismos, pero tienes que seguir unos códigos. Y entonces, pues yo creo que eso habla de Libertas 7. Que además es una empresa cotizada, pues mira, casi que me ponen más fácil toda la organización interna, la gobernanza y todo eso. También te diré que en mi casa había consejeros independientes en los años 70. O sea que, en fin, pues una vez más, la herencia anglosajona. Pero yo he trabajado siempre en una empresa cotizada. Luego, es que para mí es normal rendir cuentas, ser transparente, tener auditores. Para mí es normal, no me supone un trabajo distinto, pero porque siempre he trabajado así, porque ya cotizábamos desde el año 80 Valencia tuvo bolsa a partir del año 80. Mi padre batalló mucho para que hubiera bolsa y puso todas sus empresas a cotizar, con lo que yo acabé la carrera y ya eran todas cotizadas. Me está llamando la atención porque hay cosas que desconocía de vuestra biografía, el impacto de tu familia en la sociedad valenciana. Eso es muy interesante en muchos sentidos. Cuando cumplimos el 75 aniversario, le pedimos a Josep Vicent Boira, catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, que escribiera un pequeño ensayo sobre nuestra familia, ¿no? Y se llama digamos, vertiente empresarial de nuestra familia. Se llama la Galaxia Noguera. Creo que lo tenemos publicado en la página web. Y entonces lo que se dio cuenta es que desde mi bisabuelo hay 4 elementos que se repiten en todas nuestras historias, aunque no nos hayamos conocido entre nosotros, ¿no?
que son, bueno, la empresa por un lado, la preocupación social, o sea, pues del estilo, mi bisabuelo fue de los fundadores de la Mutua Valenciana de Accidentes de Trabajo, a principio del siglo XX, la unión con Casa Caridad, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego Europa como vector, como ejemplo, como anhelo, porque tú imagínate, en la época de mi abuelo, Europa era algo que andaba por ahí, pero que no estaba tan cercano. La empresa, obviamente, y la valencianía, o sea, el defender lo nuestro y de defender la comunidad valenciana o como lo llamaran en cada uno de los momentos distintos de la historia, ¿sabes? Y es curioso que es verdad que esas preocupaciones nos trascienden a todo. Ahí está ese fundamento filosófico del que hablamos que ha trascendido generaciones, sí. ¿no? Muy interesante. Hablas en este sentido de responsabilidad social, o como quieran que se llame ahora. Fundáis la fundación Sí. Libertad 7, que tiene pues, actividad cultural principalmente. La fundación la hicieron mis padres esencialmente para crear un museo de la colección de mi padre. Mi padre coleccionaba miniaturas y en especial soldaditos de plomo. Pero porque mi padre era un niño repelente y se guardaba tenía soldaditos de cuando era pequeño, que dices, pero ¿por qué cómo no rompiste o perdiste esto? No me lo puedo creer. Pues no, mi padre era muy ordenado y se guardaba sus soldaditos. Entonces, en este momento tenemos abierto un museo, el Museo Liber de los Soldaditos de Plomo en la calle Caballeros, en el Palau de Malferit. O sea que es que yo lo digo muchas veces, que aunque no te interesen los soldaditos o la historia de la moda o del cómic, porque de todo hay en el museo, ven a ver la casa, porque eso sí que vale la pena. Eso, vamos, eso yo creo que es difícilmente... Yo he estado. Solo con tener la oportunidad de entrar en el edificio ya vale la pena. Claro. Porque esos palacios pues, de la calle Caballeros están cerrados la mayoría, o sí. No es fácil poder verlos. Con la excusa del museo, pues... Nosotros lo tenemos abierto desde hace mucho tiempo, y además mi madre dice con toda la razón que esas casas o se viven y hay actividad dentro o se acaban cayendo. Entonces nosotros no solo tenemos en Caballeros 22 tenemos el museo, pero en Caballeros 36 compramos otro edificio, no sé si, igual tú eres muy joven, pero había un pub que se llamaba Hanax, ¿te suena? Me suena. Bueno, pues ¿Será que no soy tan joven al final? Bueno, entonces donde estaba el pub Hanax es otro palacio que hay en la calle Caballeros, era un bar. Dentro de ese edificio hay trozos de la muralla árabe y un torreón entero del siglo XI. Entonces dices, ¿qué hace un bar? Que Hanax es porque la puerta de la muralla árabe que había en esa zona, la puerta de la culebra, es el Bab al-Hanax. Y probablemente estaba donde Caballeros 36. Entonces mi padre, junto con Juan Lladró, en aquel momento compraron ese edificio para que dejara de ser un bar y se preservara de forma correcta. Y entonces nuestras oficinas están en la parte de arriba. Y de eso, entonces digamos que esa preocupación cultural o por mantener, por dignificar nuestra cultura, nuestra calle. No sé si sabes que hago post de LinkedIn sobre la calle Caballeros cada 2 semanas, que tienen bastante éxito y me divierte muchísimo. Así recupero mi faceta de historiadora del arte. Hablando de la historia. Hablo de arquitectura, de historia, de anécdotas, de tiendas que había en la calle, de rollos, de la procesión del Corpus, de cosas variadas. Debo decirte que cuando fui, hace años también, cuando abrieron el museo arqueológico que hay detrás de la Basílica... La Beneficencia. El detrás de la Basílica de la Virgen, que justo ahí se puede ver el inicio romano de la calle Caballeros. Eso es. El decúmano. Eso me parece súper curioso, no me he olvidado. Sí. Muy interesante. Pues eso, y entonces, pues nada, y luego me dedico a hacer casitas y a invertir. Bueno, por volver un poco, por volver un poco al negocio, hacer casitas en Valencia, y después de la última crisis inmobiliaria, de la que todavía no sé si... Bueno, dicen que hay un déficit de vivienda, de miles de viviendas, se está encareciendo... Bueno, para los estudiantes que nos escuchan, es bastante difícil adquirir una vivienda en Valencia ahora. Sí. Como expertísima en este sector. Fíjate, nosotros ahora vamos a entregar este año las
dos promociones que en la ciudad de Valencia. Hemos entregado una al final, al lado de la estación del Cabanyal en Blasco Ibáñez, y la otra vamos a empezar ahora en la avenida de Burjasot. Nos queda una en Primado Reig y el resto ya están todas fuera de Valencia. Es decir, ha sido tal el incremento de precios de la ciudad y hay tan pocos solares, es que no hay solares en Valencia, solares o edificios para rehabilitar, que es que no se puede. En Valencia es muy difícil que haya más viviendas, quedan muy poquitas bolsas de suelo que ya pertenecen a grupos inmobiliarios, y entonces nos hemos ido fuera y ahora estamos pues en el Puig, en Museros, en Sant Antonio de Benajever, en Torrent. Pero que yo creo que es lógico y es normal. Quiero decir, Valencia es una ciudad que está muy encerrada entre el mar, la huerta protegida y los siguientes pueblos están pegados a la ciudad. Entonces, salvo que se revise el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que ya me gustaría que se hiciera, la alcaldesa dice que lo va a hacer. Espero que sea así. Si no se revisa el Plan General de Ordenación Urbana, difícilmente se va a crear más suelo. Entonces, pues lo lógico es que nos vayamos yendo hacia afuera, pero al final, si tienes un transporte público que te permite llegar al centro en poco tiempo, pues igual tardas menos ¿sabes? Tardas menos si vives no sé, en Almásera o en Museros que si vives en la ciudad y coges un coche. Entonces, a mí no me parece que sea ni mejor ni peor. Lo único es que sí me gustaría que hubiese un ente metropolitano que le pusiera un poco de trellat, sobre todo a las comunicaciones y al tránsito de la población entre la ciudad y la segunda ciudad, que es toda la que está alrededor. Entonces, si no podemos construir vivienda en Valencia a casi ningún precio, imagínate la capacidad de acceso que pueda tener no un estudiante, una pareja joven o que se quiera emancipar de sus padres. Es que es prácticamente imposible. Entonces, sí que empieza a ser más posible fuera de la ciudad, pero donde te digo que, bueno, pues tampoco me parece que sea tan mala elección, ¿sabes? Y quiero decir que por un lado, hay una parte que compete a los políticos, por otra parte nosotros tenemos que desarrollar viviendas donde podamos y luego por la cuenta que nos trae procuramos, o desde luego en Fixa nos dirigimos a la clase media. O sea, no hacemos ni lujo ni segunda residencia. Tenemos algún solar que nos queda de antes de la crisis, pero nos dirigimos al grueso de la población. Entonces, según qué promociones, según las características de los solares y demás, sí que intentamos hacer viviendas muy asequibles, o sea que en los mínimos metros que nos permite la normativa y con el mejor aprovechamiento para tener la mejor relación calidad-precio que ofrecer a los clientes. Pero es que la normativa es bastante exigente, sobre todo en materia de sostenibilidad, que me parece muy bien, pero eso hay que pagarlo. Creo que conseguimos tener un producto bastante adecuado dentro de lo que nos permite la normativa, ¿sabes? Sí. La verdad es un problema muy difícil de resolver y no es solo nuestro, que es que se reproduce el problema en toda Europa. Pues sí, este silencio es el drama social sobre la vivienda. Porque... Sí, yo lo lamento como promotora, desde luego lo lamento, pero es que lo explico ahora cuando tengo la oportunidad, como me estás dando tú ahora, explico que no somos los malvados promotores que subimos los precios porque nos queremos hacer muy ricos. Es que al final el margen que tenemos es el mismo, pero sube la mano de obra, claro, si suben los precios de los pisos, suben los precios de los solares, la gente no es tonta, obviamente. Más el encarecimiento de la mano de obra, la muy gran regulación que tenemos encima. Los márgenes son los mismos. Entonces lo que pasa es que, ¿sabes? Lo vas trasladando a medida que te puja a ti desde abajo, pues vas trasladando hacia arriba. Creo que nos conviene volver a la poesía y a las cosas bonitas. Nada, quería preguntarte por la universidad. Tú al final, pues bueno, eres una mujer ocupada. No hay más que escuchar un poco la historia de las actividades que tu empresa desarrolla. Bueno, soy un poco culo inquieto también, ¿eh?
Pues algo de eso tiene que haber, ¿no? Porque le dedicas tu tiempo a venir a hablarle a los alumnos de la universidad, a inocularles esta vocación emprendedora. ¿Qué te motiva a realmente participar de eso? Porque yo creo que es nuestra obligación. Al final, a ver, no te voy a hablar de los gremios de la Edad Media en los que los maestros transmitían a los aprendices, pero es que en el fondo es lo mismo. O sea, la filosofía es la misma. Yo creo que es muy importante que los alumnos que deciden dar el paso y venir a estudiar los programas de la cátedra, el Qui pot ser empresari o Yo vull ser empresari, necesitan escuchar de los empresarios lo que hay, que no siempre es color de rosa, que hay de todos los colores y que lo pasas bien y lo pasas mal, pero al final, ¿qué nos motiva a dedicarnos a esto? Que yo creo que cada uno de nosotros tiene motivaciones probablemente distintas, pero todos tenemos una motivación en común, que es estar al servicio de nuestros clientes y por tanto de la sociedad. Entonces yo creo que esa es desde luego la que nos une a todos. Formúlalo de una manera o de otra, y entonces creo que es una obligación que tenemos de por lo menos transmitir, ya no sé si ayudaremos o no, pero por lo menos transmitir nuestras vivencias. Si me permite esa confianza, tu hijo participó de un programa recientemente del Yo vull ser empresari. ¿Le gustó? Sí. Es que se quedan alucinados. Yo creo que les sorprende mucho, primero que pues como me sorprende a mí de la cortina, ¿no? Que los empresarios no somos el de Forges, que digo yo, ¿no? De las gafas oscuras, el puro y el traje negro, sino que somos personas normales, pues somos sus madres, sus padres o tu vecino de enfrente. Empresario es el panadero del horno de al lado de tu casa, igual que yo. No se mide por tamaño, se mide por que quieres arriesgar tu patrimonio, parte de tu patrimonio, en emprender una actividad para proporcionar bienes y servicios. Entonces, al final, yo creo que no sé si es un poco complicado el romper con ese estereotipo forgiano del empresario, ¿no? Pero yo creo que es bueno, o sea, que pues, oye, entonces mi hijo que vive. Claro, porque obviamente me conoce a mí, pero conoce a Araceli, a Císcar o a Teresa Puchades o a otras personas que probablemente hayas entrevistado o vayas a entrevistar y nos ven como personas normales, pero se siguen sorprendiendo. Y eso está muy bien. Yo creo que al final en la cátedra, si conseguimos sorprender e interesar a los alumnos que tienen un gusanillo de emprender, me parece que es una labor que debemos seguir haciendo. Es una labor muy bonita. La verdad es que creo que esto con la prescripción de tu hijo, que me parece un gran final para nuestro podcast, y te agradezco muchísimo tu presencia. Me ha parecido una conversación muy curiosa, muy interesante y muy variopinta. Es verdad que cuando pensaba en sentarme con una cotizada no creía que pasáramos tanto rato hablando de filosofía o de política, pero me ha gustado el tono que ha tenido. Pues nada, te agradezco de nuevo mucho tu presencia y nos veremos en la cátedra. Gracias a ti, Juanjo.